Buenas tardes, mi nombre es Johan Esteban Rodríguez Galindo y en este video voy a hablar acerca de mi trabajo de investigación, el cual trata sobre la figura de la propiedad y la expropiación en el derecho colombiano. Primero comienzo analizando la función de la propiedad y esto lo hago gracias a un autor llamado John Locke, que en un libro muy famoso suyo llamado Ensayos sobre el Gobierno Civil, él pone como epicentro del contrato social la propiedad. Y esto es porque en un estado primigenio la propiedad se ganaba gracias a la aprehensión que hacía el hombre mediante su trabajo, pero este periodo se caracterizaba porque los recursos eran vastos. Entonces, mediante el trabajo, el hombre tomaba lo que él quería y lo que necesitaba y no tenía necesidad de quitar a los demás. En cambio, en un estado más avanzado, lo que ocurría era que los recursos escaseaban. Entonces era imperioso crear normas, crear un orden social, un contrato, por medio de la cual se podría regular la forma de proteger la propiedad y de cómo obtener la propiedad. Entonces se ve que la propiedad es el centro de la sociedad, del Estado organizado. Luego hago un repaso de la historia de la propiedad en Colombia desde la época de la colonia hasta la época actual. En la época colonial se distinguen tres tipos de propiedad: la propiedad indígena, la propiedad particular y la propiedad de la corona. Básicamente toda la propiedad le pertenecía a la corona, por esta hacía concesiones a los particulares a cambio de que estos explotaran el territorio, el no territorio americano, y el territorio indígena, la propiedad indígena, se hacía en medio de encomiendas que consistían en que pues estos tenían que trabajar para los españoles, a cambio estos les dejaban un territorio, una propiedad. Luego, en el artículo 169 del Código Civil colombiano se define el derecho de propiedad como el derecho que se tiene sobre cosa corporal para gozar y disponer arbitrariamente de ella. Es interesante porque esta concepción del derecho de propiedad está inspirado en el Código Napoleónico, el Código Civil francés del año 1804, siguiendo una ideología de que la propiedad es un derecho subjetivo y es un derecho que casi no tiene límites. Si bien encontramos en la Constitución colombiana que está vigente en ese entonces límites por la propiedad, veremos que sigue siendo muy importante para nuestro derecho. Incluso Serán criticaba esta concepción absoluta del derecho de propiedad, argumentando que era absurdo que en el derecho francés y en el derecho romano uno podía dañar a los demás en pro del derecho que me asistía a mí, sin tener que repararle, sino que sería como algo justo. Luego esta concepción del derecho de propiedad sufre un vuelco total gracias al acto legislativo número 1 del año 1936, que siguiendo la ideología del europeo León de Witt, eh, establece que la propiedad es ante todo una función social cuyo principal objetivo es incentivar el desarrollo. Entonces, ya no, ya no es el interés privado el que se supedita al interés social de la sociedad, sino que al contrario, el derecho de la sociedad está primero que el privado. Aún así, esta importancia y esta jerarquía del derecho de propiedad no desaparece con este acto legislativo, sino que prevalece, atenuado, pero prevalece, y ya definitivamente se acaba solo cuando en la Constitución de 1991 se define a la propiedad ya como una función social que tiene que ceder al interés público. Y así lo ratificó la Corte Constitucional en varias sentencias, en donde ya desmonta eh, esa concepción de que uno puede usar el derecho de propiedad arbitrariamente. Esto se debe porque ahora, en esta nueva constitución, el derecho de propiedad está supeditado al bien social, al bien ecológico y al desarrollo. Esta naturaleza del derecho de propiedad, que consiste en ser función social, ha hecho que tenga un trato diferencial teniendo en cuenta los demás derechos sociales. Y es que
actualmente se puede pedir la protección de los derechos sociales mediante tutela. Lo que pasa con el derecho de propiedad es que es imposible pedir su protección mediante el derecho de tutela si no está en juego otro derecho fundamental, teniendo que pedir su protección en la jurisdicción ordinaria o administrativa, según el caso. De repasar la historia de la propiedad en Colombia, prosigo a repasar la historia de la expropiación. Así pues, podremos diferenciar dos épocas totalmente diferentes para la expropiación en Colombia, que van de antes de 1991 y después de 1991. La gran diferencia entre estas dos es que antes de 1991 la expropiación era más restrictiva y la indemnización de esta tenía que ser plena, justa y previa. O sea que se tenía que pagar plenamente todos los daños que sufría la persona que se expropiaba el bien. En cambio, después de 1991, además de ser las causas de expropiación más amplias, al estar estas relegadas al bien social, que puede variar mucho, la indemnización ya cambió, ya no es plena, sino que el término de justicia es un término que se pondera según eh, las necesidades del individuo y la sociedad. Entonces no siempre va a ser plena. Al final concluyo analizando los choques que existen en el derecho actual entre la propiedad y la expropiación gracias a dos casos, uno de la Corte Interamericana y otro de la Corte Europea. En ambos casos, los estados, aun estando legítimamente facultados para ejercer la expropiación, violan los derechos que tienen los administrados bajo el pretexto de que está primero el bien de la sociedad que el bien privado. Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Europea ratifican la importancia de la expropiación como un método para hacer prevalecer los derechos de la comunidad y el bien general. Aún así, esta nunca puede desconocer de los derechos que tienen los administrados y que son reconocidos por el derecho nacional de los países y por los convenios que estos han ratificado. Pero Colombia tampoco se escapa de esta violación al derecho de propiedad que se genera mediante la expropiación, ya que como lo expone el profesor Alexis Ramírez, eh, generalmente se viola los preceptos que están en nuestra Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de que la indemnización, la expropiación tiene que ser justa y previa, dándose esta solo en muy pocos casos en donde la propiedad que se expropiar está afectada por ser propiedad familiar o en casos donde las personas se les puede hablar sus derechos, como por ejemplo cuando son ancianos o están en situación de incapacidad.